¿De qué nos vas a hablar hoy? Bien, hoy una noticia linda, alentadora, no tan, que sale de un conflicto, por Mm, supuesto, pero queríamos traer algo más esperanzador. Siria ha lanzado un evento, ¿no? Estamos hablando de la República Árabe de Siria, que se llama Expo Siria 2024. Es una gran feria que se va a hacer en la que se está haciendo en la ciudad de Damasco, la capital de Siria, que está nucleando a empresarios, emprendedores de todo el país después de 11 años de guerra civil mm, e intervenciones militares extranjeras. claro. ¿Qué tiene de alentador esta feria? Es que por primera vez en más de una década el país árabe ha logrado organizar un evento internacional en regiones, en una zona que hace 5, 4 años estaba asolada por los combates y por los bombardeos. También hay que tener en cuenta que Siria está en un contexto cada vez más estable, pero de guerra civil, ¿no? Mm, Y de intervención externa desde el 2011, lo cual hizo que se desmoronara la economía de la República Árabe de Siria. También está sometida a sanciones económicas muy fuertes por parte de algunos países muy poderosos que hicieron también que el comercio con Siria colapse. Entonces, entre los combates, los bombardeos y las sanciones, podríamos decir que la economía siria se derrumbó y no es claro. posible emprender, no es posible hacer inversiones, construir un negocio. Y por primera vez, como dijimos recién, en una década, se pudo hacer una feria internacional que se llama Expo Siria 2024. Y el Claro. ministro de Economía sirio, Muammar Samer al-Khalil, dijo que esta feria refleja la decisión de los industriales sirios de volver a producir, volver a exportar a pesar de las dificultades y los daños que sufrimos durante la guerra. Mm. Así que bueno, esta es la curiosidad y la noticia de esta semana. Siria vuelve de a poquito a reactivar con eventos internacionales su dañadísima economía. Claro, claro. Una noticia sin dudas para celebrar, como decía José. Sí, Hablar de una expo quizás en otros países pasa por alto, pasa por desapercibido, pero en este contexto ujú, particular de Siria, en esto que nos relatabas, es un hecho trascendental, sin tal duda, cual, en tal este cual. momento. Y nos decías entonces una economía del país que también sufre sanciones. ¿Por qué? ¿A Exacto. qué te referís con eso? Bien, ahí es donde tenemos que meter la cuestión política. Mm, ¿M? En el año 2011 se crea una gran coalición internacional que tiene como objetivo sacar del poder, destituir a Bashar al-Assad, el presidente de la República Árabe de Siria. ¿Por qué se lo quiere destituir? Porque él se opone a la construcción de un gran megaproyecto hidrocarburífero y de gas natural que iba a atravesar el territorio sirio desde el Golfo Pérsico hacia Europa. Ese tendido iba a pasar sobre el territorio sirio. El gobierno sirio se opone a la concreción de ese gran megaproyecto, ¿no? Llevado adelante entre occidentales y monarquías árabes, y eso hace que todo el bloque occidental se enemiste con esta personalidad de Bashar al-Assad, y ahí es cuando comienza la guerra civil, que tiene dos patas, una militar, ¿m? Que es que Estados Unidos, la Unión Europea y los aliados occidentales empiezan a apoyar militarmente a los enemigos de al-Assad, pero por otro lado viene la pata económica, que países como Australia, Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, arman como un bloqueo internacional y le piden a todos los organismos de crédito, todas las entidades comerciales, todas las organizaciones internacionales de comercio, que suspendan las transacciones con Siria, que no reciban exportaciones sirias y que de a poco se vaya excluyendo al país sirio del circuito tanto financiero como comercial. De tal forma, ¿cuál es el objetivo? Ahogar la economía siria para que el gobierno de Al-Assad caiga, ¿no? Mientras, mm. por otro lado, va el esfuerzo militar de la coalición occidental. Eso hizo que Siria, además de la guerra civil, pase a tener un derrumbe económico
muy crítico, una situación de pobreza, fundición de empresas, desaparición de negocios, muchísimo desempleo, migración por falta de trabajo, pero el objetivo de las sanciones es justamente debilitar a Al-Assad para que caiga. Ese escenario se revirtió aproximadamente en el 2015-2016 y bueno, si bien las sanciones hoy continúan, Al-Assad ha logrado crear alianzas, sobre todo en el mundo asiático y africano, para que las empresas de esas otras regiones del mundo oxigenen y activen una economía que se derrumbó. Va por ahí. Son sanciones que tienen un objetivo bien político. José, si bien nos decías que en algunos aspectos Siria se ha estabilizado un poco, ¿es posible organizar una feria de esta envergadura en un país que todavía en muchos otros aspectos sigue convulsionado? Bien, está bien la observación. ¿Por qué? Porque Siria hoy en día ya se estima, vamos a empezar, Siria empieza su guerra civil en el 2011, con la oposición queriendo derrocar al gobierno de Al-Assad. Ahí empiezan los enfrentamientos y tenemos a estadounidenses y occidentales apoyando a la oposición, a rusos y a iraníes apoyando al gobierno. Empieza una lucha terrible, terrible, bombardeos permanentes, combates en todas las ciudades, y en ese contexto era prácticamente imposible planificar una cumbre internacional con invitados extranjeros, con delegados internacionales, con empresarios de todo el mundo. Era imposible. A partir del 2015-2016, el bando del gobierno sirio comienza a ganar paulatinamente la guerra contra el bando apoyado por Estados Unidos, principalmente porque el presidente Donald Trump dejó de financiar a la oposición siria y en el bando del gobierno Rusia se metió en el campo de batalla con todo el peso de su aparato militar. Entonces, ese escenario de confrontación permanente se torció favorablemente hacia el gobierno. Y hoy en día se estiman, esto es inexacto, casi el 90% del territorio sirio vuelve a estar controlado por el Estado sirio. Hay zonas donde todavía hay combates, porque quedan facciones antigubernamentales, el ISIS en otras regiones. Hay combates en distintos lugares de Siria, pero ya no es más el país entero en una situación de guerra abierta, ya está bastante estabilizado, no como nos gustaría, pero ya se ve que en las ciudades de Damasco y Alepo, que son las más grandes de Siria, ya se puede empezar a pensar en activar el turismo y en organizar cumbres de alta envergadura. Claro. No es un escenario de total estabilidad, pero ya no es el 2014, 2015, 2016, donde la crisis estaba en su situación más crítica. Buenísimo, clarísimo, como siempre, José. Gracias por acercarnos a estas noticias que, como decimos, siempre quizás no encontramos en otros portales, y las traes, las pones sobre la mesa, nos regalas tu explicación y tu análisis. Muchas gracias, nos veremos Dios mediante la semana próxima. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Belén, gracias, Adriana, buen fin de semana. Igualmente.